Y ahora sí, ya estamos para la tercera y última nota. Lo tenemos conectado con audio, está fuera del país y a veces las comunicaciones no son lo mejor, pero ahí lo tenemos al amigo Gustavo Justi, abogado especialista en Derecho Marítimo, titular de ALS Admiralty Services. Gustavo, buenos días, ¿cómo estamos? Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bien, Disculpa al principio por la conexión. no. La conexión falla incluso a veces acá. ¿Por dónde andás, querido? Estoy fuera de Argentina, estamos en Estados Unidos por un poco de descanso con la familia y también alguna actividad académica. ¿Vas a estar en la semana del reaseguro, la semana que viene? Entre esas Ok, actividades académicas me refiero. mucha gente. Aprovechamos, No, sí, mucha gente acá, es donde aprovechamos para interactuar y vernos personalmente con gente que durante el año interactuamos solo vía telefónica y digital, y esta es una buena oportunidad siempre para verse. Siempre. Estuvo justo el otro día en el programa, nos apareció Mar del Plata Carlitos Salinas, que va a estar ahí. Sabemos, estuve en contacto con Seguramente sí. Guillermo Pastore, que también lo vamos a tener después que regrese para que nos resuma un poquito. Pero bueno, nosotros hablamos de los casos marítimos, mientras estamos mostrando este infrecuente caso que fue el barco que colisiona llegando a puerto, en Puerto Madryn, con un camión que evidentemente estaba demasiado cerca. Pero contanos, en tu conocimiento, ¿qué podés decir de este caso? ¿Qué frecuente es y qué es lo que uno tiene que advertir? Tal cual como vos decís, lo principal es un caso muy pintoresco, ¿no? Y eso es lo que llama de repente la atención. Que un buque choque con un camión es algo, parece, de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Pero claramente esto sucede, no es la primera vez que sucede, y tiene que ver con esto de la pluralidad de riesgos y del particularismo propio, ¿no? Del derecho a la navegación. Y este caso, además de ser pintoresco, y quizás en términos económicos no tan relevante, ¿no? Pero es interesante en la particularidad y la multicobertura que involucra, que un poco lo comentaba con vos y con Marcelo cuando charlamos sobre este caso. Digo, veamos como algo tan pintoresco y sencillo como puede ser un buque amarrando, entrando a puerto. Este es en el Puerto Madryn, también sucede en Mar del Plata, como mencionabas recién. Son puertos de mucho movimiento de buques pesqueros. ¿Verdad? Es decir, esta actividad es, dependiendo, ¿no? La pesca que tenga cada buque, es algo de todos los días. Y los buques, muelle, también es algo habitual. Porque pensemos que estos buques grandes, congeladores, no solamente pescan, sino que empaquetan Sí. y bajan la mercadería muchas veces directa para consolidar el contenedor y que ese contenedor se exporte. El producto de la pesca en Argentina prácticamente es más de un 90% sujeto a la exportación. Sí. Entonces, este tipo de tráficos de contenedores y buques en el muelle es algo habitual, aunque parece ilógico, es algo habitual. Ni hablar si vemos el puerto de Ushuaia, ¿no? Donde está el buque en el mismo puerto, está el buque preparado para ese contenedor que se cargó con el producido de la pesca, se carga a bordo del buque y se exporte. Es decir, este particularismo de los riesgos, que además de que es interesante, involucra muchas coberturas, como en este caso, la cobertura del casco del buque, la cobertura del contenedor, la cobertura del camión, mismo del puerto, y solamente una postilla respecto a este caso, que vos vas a preguntar, bueno, pero se rompió el contenedor y ¿quién se hace cargo? Y casualmente se termina haciendo cargo quien menos está involucrado. En este caso en particular, se termina haciendo cargo el exportador, que fue el que alquiló el contenedor a la naviera para que se pueda ser cargado y luego exportado. Entonces, en este caso en particular, como otros casos, termina pagando el dueño del contenedor, quien está menos involucrado en la operatoria, tanto del camión, del buque y del puerto, que es el exportador. Y algo interesante para tener en cuenta respecto a la suscripción, que me parece un dato positivo para aclarar, es, bueno, y este exportador, que en realidad alquiló un contenedor para ser trasladado y luego consolidado y derivado al lugar del mundo donde haya vendido esta mercadería, tiene una póliza de carga, que es la póliza que habitualmente, una póliza de transporte internacional de mercaderías, que es la póliza que habitualmente toma pensando en el riesgo principal, que es cualquier daño que pueda sufrir la mercadería en la exportación. Y estas pólizas
expresamente excluyen los daños al contenedor como condición general, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando al final del día? Que el exportador termina pagando el daño al contenedor y su póliza de carga, que es la única cobertura que tomó, no termina respondiendo. Y después, bueno, tendrá que repetir contra la empresa de transporte, etcétera, contra el buque, en fin, el muelle. Y en este tipo de casos, ¿no? La pregunta, ¿el funcionamiento es como el de cualquier RC general de lo que sería un accidente de tránsito, de discutir, no, vos cruzaste antes, el camión estaba mal puesto, vos tenés que prever que la maniobra de llegada al muelle involucra un movimiento que puede dañar? O sea, ¿se discute como cualquiera común? Absolutamente, hay normas, como en todo ámbito, hay normas en este caso en los muelles, en el puerto, hay normas más allá de las buenas prácticas, ¿no? Que eso está claro. Hay normas de circulación, normas de estadía, normas de carga y descarga, tanto de productos como de aprovisionamiento, y en este caso de mercadería para ser consolidada. Toda esta regulación, que muchas veces depende de regulaciones de la autoridad de control, que vos sabés que es la prefectura, la que tiene jurisdicción en los puertos, y también los propios puertos establecen este tipo de procesos logísticos. Así que sí, efectivamente hay normas, pero lo que quería destacar respecto a las coberturas, veamos qué importante que puede ser para que el productor de seguros, cuando asesora la contratación de una póliza de carga, agregue este adicional, que es el daño al contenedor, que hoy la mayoría de las compañías de seguros ofrecen, pero pocas veces se toma en cuenta al momento del aseguramiento. Perfecto, interesante porque, bueno, lo que uno tiene que aprender de este tipo de casos. Aprovecho cortito porque otro caso que publicamos, que lo vimos ahí en redes, lo pusimos en nuestra Instagram, lo tenemos como una foto, es el caso de una casa flotante que evidentemente sufrió una rotura o algo, uno de sus pontones está inclinada, casi hundiéndose, y alguien nos hace la pregunta, ¿esto por dónde se asegura una casa flotante? Yo recuerdo de hace muchos años una charla muy interesante con el recordado siempre negrito Domingo López Saavedra, que hablábamos, ¿no?, de la clasificación de lo que es buque, lo que no es buque, si está habilitado para navegar o simplemente flota como un pontón, y ahí se me habían disparado un par de cosas interesantes. ¿Qué es conceptualmente una casa flotante? Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que hablabas vos, te escuchaba al principio del programa, ¿no? De esto de la educación en seguros. Viste que las coberturas van apareciendo en función de la necesidad de los asegurados. Y la verdad que la Argentina es un país donde la vivienda flotante, bajo esta modalidad de casa flotante, es poco frecuente. Está aumentando ahora un poco también esto, pero en general la vivienda flotante termina siendo la propia embarcación de recreo donde su propietario duerme. Eso sí es muy frecuente en Argentina, sí, que guarderías o los clubes náuticos, quien tiene una embarcación lo utilice también como vivienda. En ese caso no habría demasiado problema porque se aplica la cobertura de embarcación que vemos en el mercado, de embarcaciones deportivas y demás. En el mundo, ¿cómo funciona? Donde sí es frecuente este tipo de casas flotantes, hay coberturas específicas, donde a la propia cobertura del casco se le agregan adicionales como robo, algunos adicionales que son propios de coberturas de vivienda, ¿no?, de combinados. Esto que decías vos de la diferencia de pontón y buque también es una definición que tiene que ver, es una definición legislativa, ¿no? Saber si tiene propulsión propia, si no la tiene. Como te decía, en la Argentina se utilizan como vivienda embarcaciones que están destinadas a la navegación, por lo tanto son buques claramente. Este tipo de embarcaciones que vos mencionabas en la foto y en el caso que estábamos analizando, no tienen generalmente propulsión propia, más que para algún pequeño movimiento o una pequeña maniobra de amarre, sino que eventualmente se trasladan con remolcadores. Entonces, la ley argentina y en general en el mundo los identifica como artefactos navales, digamos, porque no tienen propulsión. Pero a los fines prácticos de la cobertura, no la cambiaría hoy lo que es es decir, lo que podría ser una cobertura para esta vivienda. Pero insisto con que falta cobertura específica en la Argentina, porque claramente es un riesgo poco frecuente, ¿no? Sí, aunque casualmente a partir de esto, no sé si porque estuve viendo el video me entraron a caer, viste, con la inteligencia artificial, te detectan lo que mirás, me empezaron a aparecer algunos recreos en el Delta u otros lugares donde hay específicamente casas flotantes, no veo que tengan movilidad propia, sino
como para ir a pasar un día, un fin de semana, para hacer algo distinto. En varias ubicaciones vi que había, por eso también la consulta. Bueno, en la medida que esto sea más frecuente, va a haber coberturas específicas. Hoy, hasta donde es de mi conocimiento, son adaptaciones de coberturas de cascos de marcación de recreo para este tipo de viviendas. Pero no quita que aparezcan coberturas específicas como en otro lugar del mundo hoy sucede, ¿no? Muy bien, aprovecho antes de despedirte de mandarte el saludo del colega Roberto Fajín Esteves, que te manda un saludo, y también Juan Pablo López, también de APAS y del Alumni, que dice: un excelente profesional, siempre dispuesto a compartir sus conocimientos. Así que gracias de parte de ellas y nuestra. Gracias a vos, y son recíprocos los saludos. Nuestra también. Gracias, Gustavo. Seguí disfrutando Fernando, un abrazo de esto. Abrazo grande, buen fin de semana. Gracias. Gracias.